Bueno, hoy les vamos a hablar un poco sobre los aspectos a comparar en las teorías: teoría conductual, teoría cognitiva, teoría humanista y teoría constructivista. ¿Cuáles son los principales exponentes? Bueno, en la teoría conductual, Watson, padre del conductivismo, John Bradus. Watson nació en Ginebra, Carolina del Sur, el 9 de enero de 1878 y murió en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. La teoría cognitiva dice que Jean Piaget, desarrollo intelectual por etapas; Jerome Brunner, aprendizaje por descubrimiento; David Ausubel, aprendizaje significativo. En la teoría humanista fue creada por Abraham Maslow. La teoría constructivista, esta corriente pedagógica fue defendida por dos autores principales, Lev Vygotsky y Jean Piaget. ¿Cómo se aprende o cuál es el método y la técnica? Bueno, en la teoría conductual, los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas que pueden ser observadas y medidas. Ven las conductas como determinadas por eventos externos del aprendiz, por estímulos que producen respuesta o por reforzamiento que mantiene esas relaciones estímulo a respuesta. En la teoría cognitiva se asimila a la manera como se procesa la información en un computador. En el caso de las personas, en una instancia, la información se percibe a través de los sentidos. Una parte de ella se retiene en la memoria de corto plazo y desaparece, mientras otra es transferida a la memoria de largo plazo, donde se mantiene por un tiempo y de no usarse también desaparece. La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial. Lo define como el proceso que modifica la percepción de los individuos, tiene a la realidad, deriva de la reorganización de yo. La teoría constructivista la idea principal de estas teorías es que el aprendizaje se construye, la mente de las personas adquiere nuevos conocimientos tomando como base la enseñanza anteriores adquiridas. Bueno, ¿cuál es el rol del estudiante? Según la teoría conductual, es un receptor pasivo para aprender, enseñando, y activo para reproducir el conocimiento. Inducivo se elogiaba la idea del conocimiento. En la teoría cognitiva es activo, es un propio proceso de aprendizaje que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender a aprender. En la teoría humanista, el aprendiz activo y entusiasta, más entre pasivo al que hay que forzar a aprender, los alumnos determinan el aprendizaje adquirido. En la teoría constructivista, debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos a partir de su relación. ¿Cuál es el rol del docente? Está dotado de competencias aprendidas que pone en práctica según las necesidades. Un buen método de enseñanza garantías un buen aprendizaje. ¿Quiénes promueven en educación orientando el logro del aprendizaje significativo? Para ellos, el maestro debe ser un facilitador del aprendizaje, un mediador entre el conocimiento y la adquisición. En esta parte por el individuo, siendo entonces que el papel más importante del docente es la que prepara al educado para recibir el conocimiento, el de lograr que el alumno deje de ser un ser dependiente y pasa a ser un ser independiente, que busque su propio conocimiento, que sea activo, que aprenda a aprender y sobre todo a pensar. Teoría humanista del docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsan y promueven todas las exploraciones, experiencias y proyectos, que esto preferentemente inicia o decidan emprender al fin de conseguir aprendizajes vivenciales con sentido.
El aprendizaje constructivista es el proceso por el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimiento o destrezas, usando como base conceptos previos que ya poseíamos, pero a la vez reestructurando este nuevo aprendizaje con el anterior. ¿Cuál es el rol del psicólogo educativo? La función del psicólogo clínico consiste en la prevención, diagnóstico y tratamiento de todo tipo de trastornos conductuales que se puede presentar en una persona. Bueno, se encarga de estudiar los procesos mentales internos. Todo aquello que sucede en el interior de nuestro cerebro incluye la percepción de pensamiento, la memoria, la atención, el lenguaje, resolución de problemas y el aprendizaje. Bueno, en la teoría humanista es un enfoque de la psicología que se centra en el estudio de una persona a nivel global. Valora sus pensamientos, emociones, comportamiento o contexto vital para ofrecer soluciones y tratamiento de sus problemas. El constructivismo tiene como intención la creación de una teoría para lograr una correcta explicación a la formación del conocimiento. Esta logra, mediante dicha teoría, superar el antagonismo existente entre los autores racionalistas y los empiristas. Para conseguir esto, parte de la base del conocimiento de la realidad es construido por el propio sujeto a partir de los mecanismos propios de lo que dispone. Y por ello, la experiencia es de gran importancia a nivel individual de cada persona. Conceptos específicos o palabras claves: condicionamiento clásico, conductas, reflejo incondicionado, reacción automática e innata del organismo ante el medio. Reflejo condicionado. El aprendizaje se compone de un cambio mental, procesos cognitivos, conciencia ante consecuencias de respuesta y atención a las respuestas. Es más que la suma de sus partes, lleva a cabo su existencia en un contexto humano, tiene la capacidad de elección. El proceso de aprendizaje de una lengua, al igual que cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una constante construcción de nuevos conocimientos con la consiguiente reestructuración de los previos. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. En la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, objeto de la ley, la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. En la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, la educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano. Es una manera integral, se realiza posteriormente a la educación media, secundaria. En el Plan Decenal de Educación de 2016 al 2026 es un plan decenal en educación de 2016 al 2026, PNDE. Es una manera pública que marcará el norte de Colombia en educación. Es un mecanismo único de consulta en el que la educación se convierte en un compromiso de todos, uno de los principales temas de la agenda pública.